formativa de la materia Filosofía en Educación. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para la sociedad. Este tema tiene como título Educación para formar individuos o Educación para formar una comunidad. Esta temática va a estar tratada por las siguientes alumnas. La postura liberal de la educación y sus raíces en Rousseau. Jean-Jacques Rousseau era más bien un filósofo político, no un pedagogo, pero a través de su novela Emilio, o de la educación, promueve pensamientos filosóficos sobre la educación, siendo este uno de sus principales aportes para la pedagogía. Una de las importantes claves de Rousseau es diferenciar a niños y adultos en cuanto a su aprendizaje. Para él, la infancia tiene maneras de ver, de pensar, de sentir que son propias igualmente de la adolescencia. Los maestros deben tener en cuenta esas diferencias, conocerlas y respetarlas. En educación, el niño ha de permanecer en su naturaleza de infante. La educación debe ser gradual. El educador debe esperar con confianza la marcha natural de la educación e intervenir lo menos posible en el proceso de la formación. La educación del niño debe comenzar desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. La educación religiosa no debe ser convencional y debe realizarse. No es la infancia, sino la edad de la razón. En su libro El contrato social, rescata la necesidad de las personas durante toda su vida de consejo y guía. En su texto El Emilio, atacó al sistema educativo de su época, pues mantiene que los niños deben de ser educados a través de sus intereses y no por la estricta disciplina. Kant considera la educación como una institución propia y característica de la especie humana. Así observa, en efecto, que el hombre es la única criatura que ha de ser educada. Y más adelante, refiriéndose a la importancia de la educación en tanto proceso que posibilita al individuo para alcanzar su estatus o condición propiamente humana. Observa que únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. Él no es sino lo que la educación le hace ser. La educación no es solo concebida como aquello que permite diferenciar al hombre respecto de otros seres naturales, sino que es caracterizada, asimismo, como una instancia decisiva para la adquisición y desarrollo de las capacidades y facultades propiamente humanas. John Locke siempre estuvo relacionado con el entorno educativo. Es por ello que quizás se preocupó por la filosofía del conocimiento. Él tenía dos ideas básicas. La primera, que el conocimiento tiene por materia que las ideas y la educación es lo único capaz de formarte, provocando esto las diferencias sociales. En la segunda, Locke considera que el conocimiento debe quedar limitado a quienes tienen tiempo libre de aprovecharlo, y que la educación debe estar al servicio de los ciudadanos. Y para él, es algo indispensable que todos deben saber escribir y hacer cuentas adecuadamente. Locke también propone disciplina y severidad para conseguir las costumbres éticas en el estudiante,
a lo que hoy llamaríamos la letra con sangre entra. Por último, quiero mencionar que Young nos dice que la educación se adquiere por medio de experiencias propias del alumno. Esto para desarrollar capacidades y crear un individuo capaz de resolver problemas sociales. La postura comunitarista de Platón y Marx reconoce principios importantes a la tradición conservadora, como el orden y la autoridad. El orden ha de ser entendido desde una perspectiva dinámica, no quietista, y ha de ser objeto de construcción social. Esto se relaciona a lo dicho en la Ley General de Educación, en la cual la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, como factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar mujeres y hombres de manera que tengan sentido de solidaridad social. En definitiva, el comunitarismo incide en la pertenencia social del individuo, donde se pretende el bien común por medio del individualismo, integrando la autonomía de los sujetos. Asimismo, lograr eliminar la exclusión para poder alcanzar la equidad. Es por ello que la vida comunitaria es precisamente el espacio para la autorregularización individual. En primera instancia tenemos a Platón y su teoría política, la cual adolece de comunitarismo. Para el filósofo es más importante el destino de la ciudad que el del individuo, pues este no es nada sin aquella, pero además incide en la necesidad de poner las instituciones privadas como la familia al servicio de la ciudad. Para Platón, de la democracia subyace la tiranía, considerando que la igualdad que ofrece la democracia ante la ley viene acompañada por una libertad que puede llegar a debilitar al Estado, por el simple hecho de que uno mismo puede negarse a servir los intereses de la mayoría. Este caos individualista provoca un ambiente idóneo para la aparición de un tirano, resultante en una última instancia de un líder popular que aprovecha las contradicciones entre ricos y pobres dentro del Estado democrático. Se enfrenta con los ricos para buscar apoyo popular, pero una vez en el poder y después de repartir las tierras, la necesidad de que esta persona esté ahí finaliza. Ante ello, el tirano, para permanecer en su estadía, provocará guerras y conflictos para que de una manera u otra autojustificándose en su permanencia ante los ojos del pueblo. Marx afirma que toda la llamada historia universal no es otra cosa que la producción del hombre por el trabajo humano. Es decir, son las circunstancias las que hacen al hombre, de la misma manera que el hombre hace las circunstancias. Él describía la historia de la humanidad como el intento de hombres y mujeres por desarrollar y aplicar su potencial creativo, con el fin de controlar las fuerzas de la naturaleza para poder mejorar la condición humana. Todos los sistemas sociales del pasado habían sido un medio para que unos pocos, ricos y poderosos, pudieran vivir a costa del trabajo y la miseria del pobre. Para Marx, el hombre es un ser natural, sensible, objetivo y activo. Un ser natural humano. Posee conciencia de sí mismo y no posee una naturaleza fija. Un ser histórico. Su vida es el proceso histórico de elaboración de instrumentos. Un ser práctico. Se construye a sí mismo al transformar la naturaleza y la sociedad. Un ser social. El individuo solo puede construirse y desarrollarse dentro de la sociedad. La actividad del hombre con la sociedad no tiene sentido alguno, ya que se centra en el interés personal. La distinta situación social entre los estamentos existentes hacían inviable una igualdad material, pues en la práctica continuaban manifestándose diferentes formas de privilegios. El comunitarismo nace como crítica al liberalismo del siglo XVII. Aunque no niega los rasgos individuales, los delega a segundo plano, priorizando los vínculos de pertenencia del individuo y su comunidad.
También propone el reconocimiento de la autonomía de las personas sin ignorar el carácter social de la humanidad. Defiende la comunidad como fundamental para la formación y el desarrollo individual, señalando que el individualismo no ha sabido construir un sujeto solidario. Puede entenderse el comunitarismo desde dos distintas perspectivas: el comunitarismo filosófico y el comunitarismo ideológico. El comunitarismo como filosofía considera que el liberalismo clásico es incoherente y se enfrenta al mismo en dos terrenos. A diferencia del liberalismo clásico, que construye a las comunidades como originadas por actos voluntarios de individuos anteriores a las mismas, remarca el papel de la comunidad en la tarea de definir y formar a los individuos. El comunitarismo como ideología subraya el derecho de la mayoría a tomar decisiones que afecten a la minoría. Así, se considera de izquierdas en lo social y de derechas en los asuntos económicos. Alasdair MacIntyre argumenta que el liberalismo reduce todo juicio moral a una conclusión arbitraria, donde cualquier intento por construir una sociedad bajo principios racionales acaba por ser una tradición moral y emotivista, sin juicios objetivos. Finalmente, Luis Villoro trae a colación la idea de comunidad como una manera de organización social más benévola con el medio ambiente. Menciona que, en la mayoría de los países en vías de desarrollo, perviven formas de organización social que remiten todavía a formas de sus vidas comunitarias, herencia viva de las culturas originarias. Los puntos que principalmente vimos fueron educación y sociedad. Sin embargo, también tratamos temas como la comunidad, posición económica y la política. Esto visto desde diferentes perspectivas de los autores Marx, Locke y Platón. Con esto, llegamos a la conclusión que la educación ha ido cambiando a través del tiempo. Claro está el ejemplo de que antes se pensaba que la gente solamente que tenía tiempo podía gozar de la educación. Esto quiere decir que la gente que era, por ejemplo, rica, era la que tenía el derecho a ir a la escuela, ya que eran quienes tenían tiempo. Pero, ¿qué pasaba con la gente pobre? Pues ellos no podían asistir a la escuela por el simple hecho de que ellos tenían que trabajar. También está el ejemplo que nos mencionaba Luke, que decía que las letras con sangre entran. Esto quiere decir y nos lleva a tiempos muy remotos en el que la educación era tradicionalista, en donde el maestro le maltrataba al alumno, por así decirlo. Era una manera de que el alumno pudiera aprender. Sin embargo, a través de los años nos hemos dado cuenta de que esto ya no se lleva a cabo. Ahora se respetan los derechos de los niños. Es por ello que poco a poco hemos cambiado la manera de enseñar. La educación aún está en proceso de mejora, y no solamente en beneficio de los niños, sino también en beneficio de los maestros y de toda la comunidad escolar.